Bienvenidos al canal que te mantiene informado con los temas más relevantes y analizados desde la perspectiva de Dementes Rebeldes. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha generado controversia y múltiples interpretaciones: la clandestinidad antioccidental en Ucrania, analizada desde la perspectiva del filósofo y analista ruso Alexander Dugin. Es un tema complejo, donde se entrelazan factores geopolíticos, conflictos internos y la influencia de potencias extranjeras. La clandestinidad antioccidental en Ucrania por Alexander Dugin. En Ucrania es ahora que la clandestinidad antioccidental se está involucrando realmente. Está formada por la mitad de quienes están directamente a nuestro favor y la otra mitad por quienes están en contra de Occidente y sus títeres. Por supuesto, para salvar a Ucrania era necesario pensar y levantar un levantamiento antes. Ahora no podemos garantizar nada, pero apreciaremos todas las hazañas de los participantes en la Guerra de Liberación Nacional contra el régimen colaboracionista de ocupación. Tengan mucho cuidado, hermanos y hermanas, pero tú mismo sabes todo sobre las atrocidades de estos maníacos. Hola a todos, bienvenidos a nuestra inversión de hoy. Hola. Nos vamos a sumergir en un tema bastante complejo y la verdad es que bastante fascinante también. Tenemos unos fragmentos de un artículo que se titula La clandestinidad antioccidental en Ucrania. Ajá. Está escrito por Alexander Dugin. Alexander Dugin. ¿Les suena? Sí, algunos sí. Algunos sí. Dugin es un filósofo político ruso, Sí. bastante conocido por sus ideas ultranacionalistas Sí. y por su visión eurasianista, como bien has dicho. Exacto. Y este artículo que fue publicado en plena guerra en Ucrania, Sí. nos da una perspectiva particular, por no decir radical, Sí, de lo que está ocurriendo allí. de lo que él piensa. Dugin hace un llamamiento Ajá. a la creación de una clandestinidad antioccidental en Ucrania. Sí. Y utiliza un lenguaje bastante fuerte, Sí. muy directo. Cargado de referencias bélicas, Sí. que busca claramente incitar a la acción. Para que se hagan una idea de la intensidad del texto, voy a leerles un fragmento en español. Tal y como lo escribió Dugin: Ajá. organícense, destruyan todo que puedan destruir y a quien puedan. Wow. Impresionante, ¿verdad? Totalmente. Es un lenguaje que no se anda con rodeos, ¿eh? No. Apela a la violencia Sí, como forma de resistencia. claro. Dugin habla de guerra de liberación nacional de un régimen colaboracionista de ocupación Ajá. y de la necesidad de actuar como partisan. ¿Y qué significado tienen estos términos dentro de la ideología de Dugin? Porque claro, no son palabras que se usen a la ligera. Claro, para entenderlo tenemos que sumergirnos un poco en el eurasianismo, Ajá. la corriente de pensamiento que Dugin defiende. Imagina que ves el mundo como un gran tablero de ajedrez. Ajá. No, con dos bandos principales. Ajá. Occidente, que Dugin ve como una fuerza decadente Ajá. y hostil. Sí. Y Eurasia, liderada por Rusia, que representa una especie de alternativa espiritual y política. Interesante la metáfora del ajedrez. Y en este tablero, ¿dónde encaja Ucrania? Ucrania es una pieza clave para Dugin. Ajá. Él afirma que Ucrania es Rusia, Sí. basándose en supuestos lazos históricos y culturales que, según su visión, justificarían la unión de ambos países bajo el control de Moscú. Es decir, que para Dugin, la identidad ucraniana se diluye completamente dentro de la rusa. Exacto. Y esto, claro, tiene implicaciones muy serias para entender el conflicto actual. Por supuesto, si partes de la base de que Ucrania no tiene derecho a existir como nación independiente, Claro. cualquier acción que Rusia tome para recuperarla Sí. se convierte en algo justificado. Es un discurso peligroso que deshumaniza al oponente Ya. y lo presenta como una amenaza que hay que eliminar. Y ese discurso tiene eco real en Rusia. Influye de alguna manera en cómo se percibe el conflicto. Las ideas de Dugin tienen influencia en ciertos círculos de poder en Rusia. Ajá. No podemos decir que sean mayoritarios, Claro. pero sí que alimentan una visión del mundo que justifica la expansión rusa. Y el uso de la fuerza. Es un tema complejo, sin duda. Y aunque estemos analizando el discurso de una sola persona, creo que nos invita a reflexionar sobre cómo se construyen las narrativas Visualmente. en tiempos de guerra. Es fundamental desarrollar un pensamiento crítico que nos permita analizar la información, identificar los sesgos y entender las motivaciones Ajá, que hay detrás de cada discurso. claro. Sobre todo cuando se trata de un conflicto tan delicado como el que estamos viendo en Ucrania. Una tarea nada fácil, pero esencial para comprender el mundo en el que vivimos. Y con esa reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión de hoy. Así es. Esperamos haberles dado algunas claves para seguir explorando este tema tan complejo. Hasta la próxima. Hasta luego.
Este análisis busca presentar un tema sensible de la forma más objetiva posible, con el propósito de entender la situación desde diferentes puntos de vista. Como siempre, en Gentes Divergentes queremos que formes tu propia opinión sobre lo que ocurre en el mundo. Si este contenido te ha resultado interesante, te invitamos a suscribirte al canal, compartir tus impresiones en los comentarios y mantenerte al tanto de los temas más relevantes con nosotros. Hasta la próxima.